Vamos a ir a Juan capítulo 2 y vamos a leer una historia acerca de las bodas de Caná. Una historia que seguramente tú la has leído, escuchado muchas veces, pero dice así el versículo 1, dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, María. Y también Jesús, dice la escritura, y también Jesús estaba ahí. Permítame un segundito. Y también Jesús estaba allí. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, ¿a quién? A Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, dice, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, fíjense, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, muchos hablan de que este es el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca de esta historia. Lo primero que quiero decirte es que, bueno, el pacto matrimonial es una bendición descrita en la palabra, dada para los hombres, y nunca dejará de ser una gran bendición. Solo en el pacto matrimonial, un hombre y una mujer pueden encontrar el éxito y la satisfacción con el que fueron creados en el diseño original de Dios. Fuera del matrimonio no es posible hacerlo, no es posible alcanzar. Habrá tantas limitaciones, habrá quizá deshonra, habrá situaciones, personas que quieren vivir como esposos, pero no bajo un pacto matrimonial. Y aunque déjame decirte que, bueno, se vale que tengas un pacto matrimonial quizá por la ley, solamente hay quienes quizá no sean creyentes, pero los cristianos o aquellos que profesan la fe del evangelio tienen que tener ambos. Quizá hay países en donde solo con el pacto religioso es válido como legalmente hablando, pero por ejemplo hay otros países en donde se requiere un pacto legal y un pacto religioso. En este caso, la Biblia establece un pacto matrimonial en donde el hombre y la mujer pueden alcanzar el éxito. Aquellos que no están viviendo en pacto matrimonial no podrán aprovecharse de la bendición que Dios diseñó desde el principio para la relación perfecta entre el hombre y la mujer. Aquellos que no estén en pacto matrimonial, no te vas al cielo o te vas al infierno por no estar en pacto matrimonial. Ya lo dijimos, te vas al cielo por recibir el perdón de tus pecados en Cristo, por creer en ello. Pero todo aquel que no cree en el pacto matrimonial queda vulnerable. Aquel que tiene el dominio a través de engaños y a través de mentiras, de decepción, de hurtar, matar y destruir, queda vulnerable al enemigo de
del alma del hombre, queda vulnerable a Satanás, al diablo. Y entonces podemos ver que hay historias muy tristes al respecto. Pero bueno, es muy importante que no ha pasado de moda que la máxima bendición para la relación de un hombre y una mujer es a través del pacto matrimonial. Y del pacto matrimonial se desenlazan o se establecen las relaciones. Y vemos cómo este mundo se está perdiendo en relaciones porque ha brincado el diseño correcto que Dios implementó para la vida del hombre. Si Dios lo implementó de esa manera es porque tiene un propósito. Pero si algo está funcionando hoy en este mundo es la impaciencia, es la falta de responsabilidad, es la codicia, es la lascivia y la lujuria, los sentidos desordenados. Eso es lo que abunda hoy en día en este mundo. Y recuerde que este mundo está bautizado en incredulidad, este mundo está bautizado en egoísmo, este mundo está bautizado en temor. Y bueno, dice la escritura que Jesús estaba ahí en esta boda y fue invitado, y entonces faltó vino. Y de alguna manera dice la escritura que María, la madre de Jesús, le dice a Jesús: ya no hay vino. Y Jesús le dice: madre, no ha llegado mi hora. Recuerde que María tuvo una salutación especial que le dijo el ángel Gabriel antes, al anunciar el nacimiento de Jesús: María, tú eres altamente favorecida, bendita tú entre todas las mujeres, no sobre las mujeres, pero entre las mujeres. Bien, y María no había conocido varón, es decir, estaba comprometida con José, pero José no la había tocado, es decir, María era virgen cuando el ángel le da la palabra y María concibe, y Jesús empieza su gestación en el vientre de María, y al tiempo debido nace el Salvador, el príncipe de paz, el Rey de gloria, el consejero, el Padre eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ahora recuerde que María después se une con José en matrimonio y tiene otros hijos, es decir, Jesús tuvo otros hermanos. Vamos a afirmar bien esto. María fue virgen cuando concibió a Jesús por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios encarnó en María y nació Jesucristo. Y después de su nacimiento, María se unió en matrimonio con José. Y José y María tuvieron otros hijos, y esos hijos eran hermanos de Jesús. En la carne eran, digamos que, hijos de la misma mamá, pero todos sus hermanos, porque tuvo hermanos y hermanas, eran hijos de la misma mamá, pero no del mismo papá. Jesús fue concebido en perfección, sin pecado, y todos sus hermanos nacieron como todos los hombres del vientre de la mujer, de la simiente que proviene del hombre, y entonces todos los hombres, dice la escritura, que nacemos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es necesario Jesucristo en nuestras vidas para renacernos, para volver a hacernos nuevos en nuestro espíritu. Muy bien, después dice aquí en la Biblia, en el versículo 5, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y aunque vemos una expresión acorde con la gloria y la manifestación de el mismo Señor Jesucristo, pero hoy en día Jesús no nos llamó a que nosotros le digamos a otros: ayúdanos a hacer lo que necesitamos hacer. Y no sé si usted ha visto y seguramente ha tenido experiencias como que usted no se siente en el nivel suficiente
usted no se cree que tiene el conocimiento o el ejercicio, de tal manera que se presenta una necesidad y usted la pone en manos de alguien más. Por ejemplo, la esposa tiene una necesidad y la pone en manos del esposo. Pero hablando de las cosas espirituales, digamos que hay una necesidad en una persona y entonces usted que está escuchando me habla y me dice, oye, esta persona tiene un problema, ¿puedes orar por ella? Claro que se puede orar, pero la pregunta es, ¿qué tienes tú que no tengo yo? ¿O qué tengo yo que no tienes tú para que tú puedas orar? Porque Dios a ti y a mí nos dio tantas cosas que no podemos pedirle a Él que nos dé cosas que ya nos dio, ni tampoco vamos a pedirle que Él haga cosas que Él ya hizo y que nos dijo que nosotros hiciéramos. Así es que si Dios mismo nos dice en su palabra y nos enseña que no le podemos pedir a Él que haga cosas porque Él nos dijo que nosotros las deberíamos de hacer, entonces ¿por qué tú, es un ejemplo, por qué tú me pides a mí que yo haga algo a favor de alguien más cuando tú lo puedes hacer? Aunque vemos que en este ejemplo María pues es de una manera extraordinaria, diferente, porque en Jesús estaba el poder, el discernimiento, la gloria. Y en presencia de Jesús, María le da la responsabilidad a Jesús para que Jesús diga, a ver, ¿qué se podría hacer? En la vida del creyente, tú no puedes vivir dependiendo de los demás. Por eso hay quienes compartimos la palabra, enseñamos la palabra, instruimos en justicia, pero eres tú quien debes permitir que el Espíritu Santo te revele lo que recibes para que tú digieras y tú crezcas y tú seas edificado. Y entonces tú también participes de la gloria del Señor, que tú puedas orar por otros, que tú puedas bendecir a otros, que tú puedas ser parte como escogido del Señor, como quien tiene el Espíritu Santo y el poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos, que mora en ti. Es tu misma fe, es mi misma fe, es la fe que tenía Pedro, es la fe que tenía Pablo, solo que hay que ejercitarla y hay que activarla con la palabra. Así es que es muy importante que entendamos eso, que no nos hagamos dependientes. En el proceso podemos apoyar, en el proceso podemos estar de acuerdo y ponernos de acuerdo en algo, pero es importante que tú empieces a ejercitarte y que no te hagas dependientes de los demás, porque inclusive aquí María le está pidiendo a Jesús que haga algo. Tú no le puedes pedir a Jesús que haga algo que Él ya hizo. O no le puedes pedir a Jesús que haga algo que Él te dijo que tú deberías de hacer. O no le puedes pedir a Jesús que te dé algo que ya te dio. Por ejemplo, la sanidad. Tú no puedes pedirle a Jesús que te sane porque Él ya te sanó. Tú no puedes pedirle a Jesús que sane a otra persona conocida tuya porque el Señor te dijo, tú sánalo. Recuerda que Jesús envió a sus discípulos y les dijo, id y sanad enfermos. No les dijo, vayan y oren y enséñenlos, no. Vayan y sanen a los enfermos. Y la Biblia nos enseña en Marcos 16. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Definitivamente que hay mucha gente que por la incredulidad no puede recibir sanidad y hay que quizá enseñarles, ministrarles, pero es tan importante que podamos entender esto, de empezar a desarrollar lo que somos en Cristo. Ok, vamos a seguir leyendo. Después dice entonces que había 6 tinajas de piedra. 6 tinajas de piedra. Quizá las tinajas de piedra tienen que ver con el hombre. Tinajas de piedra, la piedra tiene que ver, se relaciona con el hombre imperfecto. Tú y yo somos imperfectos. Nuestro cuerpo no es perfecto, nuestra alma no es perfecto, pero Dios hizo morar su espíritu perfecto y creó en nosotros un espíritu perfecto. Así es que lo perfecto que está en nuestro espíritu vive en un cuerpo imperfecto y en un alma imperfecta, pero por el mismo espíritu podemos ser
Y la palabra renovados, transformados y vivificados. Así es que las tinajas de piedra podrían simbolizar a las personas, a los hombres. 6 tinajas de piedra. Podríamos hablar de quizá los 6,000 años que habían sucedido desde Adán hasta Jesús. Es decir, en el momento en que Jesús estaba presente, habían sucedido 6,000 años más quizá estos años adicionales. Y estaban llenas, dice la Escritura, les dijo, haced todo lo que Él os diga. Había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Dicen, cada una cabían 2 o 3 cántaros. Muy bien, ¿cuánto? Un cántaro equivale a 40 litros. Quiere decir que posiblemente en cada tinaja podían caber entre 80 y 120 litros. Entre 80 y 120 litros de agua. Y dice que las llenaron hasta el borde. Wow. Dice que las llenaron hasta el borde. Puede ser, dice, eran usadas para el rito de la purificación. Dice, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo, saquen un poco y lleven al maestresala. Y ya sabemos que el agua se convirtió en vino. Y aquí podríamos hablar de algunas cosas importantes. Por ejemplo, una manifestación posible, una simbología posible puede ser el viejo pacto y el nuevo pacto. Recuerde cuando Jesús habló con Nicodemo y que le dijo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Y ahí vemos el agua y vemos el vino. Otra simbología que posiblemente podamos usar tiene que ver con la palabra, que es el agua, que se usa para lavar nuestras mentes, nuestras mentes, ¿sí? Y el agua, la palabra, y el vino tiene que ver con la sangre de Jesús, con la redención. Otra simbología podría ser que estemos hablando, ya lo dijimos, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero si hablamos de la bendición que Jesús vino a traer en nuestras vidas, podemos hablar de que siendo personas imperfectas, Jesucristo nos redimió. Y Jesucristo nos dio la bendición de su Espíritu. Recuerde que Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que, por un lado, el agua puede representar al Espíritu Santo. Por otro lado, el vino puede representar el bautismo del Espíritu Santo. Por un lado, el agua puede representar la palabra. El agua puede representar la redención, la sangre de Cristo Jesús. El agua puede representar nacer físicamente. El vino puede representar nacer por el Espíritu Santo. Así es que si conjuntamos todas estas posibilidades o simbologías o símbolos de la palabra, podemos decir que en Cristo Jesús hemos sido llamados a un nuevo pacto. Recuerda que cuando celebramos la comunión hablamos del nuevo pacto en su sangre. Y tomamos una simbología, el pan y el vino. Así es que en Cristo Jesús tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Hemos sido justificados. Dios en esa experiencia nos hace nacer de nuevo, es decir, envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y crea en nosotros un espíritu nuevo según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero entonces también viene el bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que también el agua tiene que ver con el bautismo en agua
y el vino en el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua tiene que ver con la representación, con la convicción, con el fundamento de que nuestra naturaleza pecaminosa murió en la cruz y Dios puso una nueva naturaleza. Amén. Después dice, bueno, dentro de estas palabras dice que llenaron hasta el borde las tinajas. Es decir, si algunas les cabían 80 litros, las llenaron hasta el borde. Y si había una de 120 litros, las llenaron hasta el borde. La gracia de Cristo siempre es más abundante de lo que tú y yo necesitamos. Antes de que la necesidad se presente o venga, Cristo ya proveyó todo lo que tú y yo necesitamos para satisfacer esa necesidad, para cubrir lo que necesitamos, pero va más allá. Es sobreabundante lo que Cristo nos ha concedido por gracia y que ya ha depositado en nosotros. De tal manera que también en los proyectos del Señor, Él nos está llamando altamente favorecidos, de tal forma que el éxito o el resultado de lo que hagamos en Cristo para gloria de su nombre va a tener resultados más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que opera en nosotros. Es decir, necesitamos ejercitarnos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, para que se manifieste esta abundancia. Y así como llenaron hasta el borde de agua, así hasta el borde esa agua fue convertida en vino. Y después el maestresala dice, oye, normalmente en las bodas primero ponen el vino bueno y luego después les dan el vino que ya es de segunda clase, pero aquí en esta boda primero se usó el vino, que en teoría era un vino bueno, pero al final se dio el vino más bueno. Y ahí podemos ver un pacto, el antiguo pacto, y un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que este principio de señales se hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Siempre cuando hay una primera experiencia o una primera declaración en la palabra acerca de algo, siempre hay una bendición especial ahí. Así es que es muy importante que entendamos que Dios nos llamó para ser ministros de su gracia, reconciliadores. Es muy importante que entendamos que la palabra es fundamental en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios es necesario no solo en nuestro interior para revelarnos todas las cosas, pero en nuestro exterior. Es decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos que el Espíritu nos tenga a nosotros. Y esto hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Y es tan importante que tú y yo caminemos en las promesas del nuevo pacto en Cristo Jesús, que pongamos nuestras mentes y nuestros corazones firmes en ellos, no importando nuestras imperfecciones. Dios no nos juzga por lo que somos en nuestro exterior, pero nos ha hecho nuevos en Cristo. Ahora Dios nos ve como fuimos hechos en nuestro interior de una manera perfecta. Y mañana que tú y yo ya somos de la posesión de Dios, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mañana seremos redimidos o seremos glorificados en nuestro cuerpo y en nuestra alma, de tal manera que estaremos, como nuestro espíritu es perfecto, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Dice la Escritura que seremos levantados, transformados, y tendremos un espíritu, nuestro espíritu con Cristo que ya está ahora. Tendremos un alma nueva y un cuerpo glorificado. Así es que es muy importante que permanezcamos fiel en todas estas cosas que podemos aprender en esta historia de las bodas de Caná a través de Jesús. Haciendo un resumen de esto, el pacto matrimonial es fundamental, como cualquier otro pacto, empezando por el nuevo pacto en Cristo Jesús, donde tenemos el perdón de todos nuestros pecados y la sanidad de nuestro cuerpo, y Dios nos ha concedido
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, por gracia, se encuentran en Cristo Jesús y nos han sido dadas en nuestro espíritu. Ese es el pacto. Dios es un Dios de pacto, y así como aquí vemos un pacto matrimonial que es importante y no ha pasado de moda, es importante que tú y yo permanezcamos confiados, firmes en el nuevo pacto en Cristo Jesús, porque el diablo va a querer venir a decepcionarte, pero no se trata de tu desempeño, de tu performance, de cómo te portes. Se trata de creer en Jesús, porque se trata de lo que Jesús hizo, no de lo que tú y yo podemos hacer. Amén. Y hablamos de que el nuevo pacto tiene que ver con la palabra que limpia nuestras mentes y renueva nuestras mentes para ser transformados con el Espíritu Santo que vino en nosotros, con el bautismo del Espíritu Santo necesario para vivir. Cristo necesitó el bautismo del Espíritu Santo, los discípulos y la nueva iglesia, la primera iglesia, necesitaron el bautismo del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, y Dios provee, ya proveyó toda provisión para toda necesidad antes de que ésta se presente, y más abundante, con abundancia. Mira, 80 litros en cada tinaja, 8 por 6, 48, 480 litros de vino. Es demasiado. Y si le ponemos 120, pues estamos hablando de 720 litros, no sé cuántos, demasiado. Dios es así de abundante. Y algo muy importante también, tú y yo necesitamos crecer y caminar hacia adelante, no retroceder como los que pierden, se pierden, ni quedarnos atorados o quedarnos de alguna manera detenidos por cosas pequeñas o por falta de diligencia, pero tenemos que caminar hacia adelante, porque no le podemos decir al Señor que haga cosas que Él nos dijo que nosotros hiciéramos. Y tampoco podemos depender de los demás que nos ayuden a hacer las cosas, y estoy hablando de las cosas espirituales, cuando Dios nos está diciendo que si Él mismo no las hará por nosotros, porque nos dijo que nosotros las debemos hacer, y nos ha dado el poder, la autoridad, la unción, todo lo necesario, cuanto más es importante que tú las hagas y que no dependas de alguien más. Como hemos dicho ya, podemos instruir, enseñar a otros y estar de acuerdo con otros en alguna petición, pero es importante que nosotros nos ejercitemos en el nombre maravilloso de Jesús.